que las complejidades de las interacciones ecológicas nos dan para cada especie una identidad dada por una composición genética y por un paisaje adaptativo. Entonces, debido a la tradición mecánica y de la mecánica estadística, hacia principios del siglo XX y la primera parte del siglo XX, vamos a tener entonces que uno podría trabajar los sistemas jerárquicos referidos a dos niveles: la distinción macro-micro, la distinción fenotipo como el organismo, su apariencia externa, y el genotipo como el micronivel molecular invisible que no está sometido directamente al medio ambiente, y obviamente que la variable ambiental, que aquí no se trabaja como variable sino como una constante, es decir, como las condiciones limitantes, de tal manera que la dinámica se podría explicar aparentemente por una interacción fenotipo-genotipo y sobre todo del genotipo al fenotipo. Entonces vienen aquí una serie de discusiones que son clásicas en las escuelas de biología molecular, tanto neutralistas como seleccionistas, donde si el efecto creativo, el impulso generativo de variabilidad en lo biológico viene del nivel inferior, que es el molecular, que por una serie de mutaciones aleatorias está expresando variabilidad, pero también tendríamos un nivel restrictivo de arriba a abajo, por ejemplo la selección natural, que me dice de todo este conjunto de fenotipos variables solamente son viables estos y se van eliminando los no viables, reteniendo los más adaptados. Y entonces hay una interpretación jerárquica que se asimila en un momento a esta interpretación neodarwiniana, pero al mismo tiempo también se reconoce que el acoplamiento molecular o genético entre el genotipo y el fenotipo no tiene por qué ser completo, porque también hay una serie de variaciones neutras, ustedes lo conocen muy bien por su biología molecular, que no tienen expresión fenotípica o que dan lugar a los fenotipos equivalentes a los anteriores, y en otros términos que el acoplamiento genotipo-fenotipo no es completo. Pero esta visión entre las relaciones ecológicas, las relaciones genealógicas y el entendimiento de lo viviente como una organización jerárquica, entonces tenemos un antecedente fundamental con la propuesta de Niels Eldredge, 1985, señalando que desde lo biológico podríamos hablar de dos tipos de jerarquías. Entonces, la jerarquía genealógica, aquello que se replica, aquello que se transmite verticalmente de generación en generación, como el replicador. El replicador tiene su materialización, por ejemplo, en el gen, en el cromosoma, en el organismo, en la ADN, en la especie, en el taxamo. Aquí habría una jerarquía de niveles que yo puedo rastrear a un proceso de copiado, de reproducción y de continuidad genealógica. Pero también está una jerarquía donde las relaciones entre los componentes son relaciones de tipo de transacción energética, son metabólicas, son ecológicas. Por ejemplo, las relaciones entre las moléculas que dan lugar a la célula, predomina la transacción energética, la económica. Entre los organelos celulares hay una división de trabajo también metabólico, entre las células y los tejidos, entre los distintos órganos y sistemas de órganos del organismo, y al mismo tiempo en las biotas hay distintas tareas desempeñadas por distintos grupos o comunidades formadas por individuos de distintas poblaciones. Entonces, aquí tenemos dos maneras de ver la jerarquía, una enfatizando en la unidad que se copia, que se reproduce generación por generación, y otra en una jerarquía funcional de relaciones mediadas por la transferencia energética. Lo importante de la discusión, y aquí ya hay un elemento para ir despejando la duda
sobre qué es más importante, si la jerarquía estructural o la jerarquía funcional, es cuando él les señala que hay una dificultad ahí, como lo acabamos de ver, en cuál tiene la prioridad, si la jerarquía genealógica o la jerarquía ecológica funcional, porque si uno hace un análisis detallado encontraría que no hay prioridad. Es un punto, es una clave para lo que quiero desarrollar después, de tal manera que la manera como lo expresa Eldredge en el capítulo final de su famoso libro sobre jerarquías es un resumen de su posición, es decir, las jerarquías genealógicas suministran los jugadores del juego ecológico, ¿sí? De tal manera, pero el juego ecológico de relaciones ecológicas determinan en gran medida lo que existe en la jerarquía genealógica, de tal manera que la definición sobre las tasas diferenciales de nacimiento y de muerte de los individuos de la jerarquía genealógica están definidas en el contexto ecológico, de tal manera que el cambio y en las dinámicas de cambio, ¿sí?, de estabilidad de la jerarquía genealógica están reguladas en gran medida por procesos y eventos en el mundo real de las interacciones psicológicas. Esto hace entonces difícil decir cuál es la prioridad, lo funcional o lo estructural, porque aquí, y el mismo Eldredge señala, por ejemplo, que él se atreve a decir sin ambigüedad que el organismo, el individuo, pertenece a ambas jerarquías, y abre la discusión sobre si los niveles inferiores o superiores también son miembros de ambas jerarquías, y da los argumentos pro y contra de por qué uno puede considerar el gen como miembro de una jerarquía genealógica, pero también una jerarquía ecológica. Obviamente que él está en un momento donde esto suscita una discusión y pone argumentos a favor y en contra. Sin embargo, para la misma época, Michael Gisely, David Hull y Stephen Jay Gould están proponiendo en contra de la idea esencialista de las especies. Las especies no son esencias de ese mundo invariable, estático, platónico, no son clases reales, sino que son individuos reales. Esto es muy importante porque quiere decir que las especies están conectadas, conectan individuos causalmente a lo largo del espacio y del tiempo a través de un linaje que podría tener un principio claro y un fin claro, ¿sí? Y ser también una unidad de selección. Esto introduce el debate y hizo que Stephen Jay Gould, para subrayar la idea de la especie no como clase esencial, sino como individuo, fuera expresada con el diagrama de la izquierda, el saltacionista, porque a diferencia del clásico gradualista darwiniano, nosotros no podemos saber el principio y el fin del clado, no podemos saber el principio y el fin de una especie, porque ustedes saben la famosa paradoja, que uno no sabe si en las especies que se bifurcan la especie madre dejó de existir, dio lugar a las dos hijas, y que para evitar esa ambigüedad debíamos adoptar este esquema. Pero este esquema tiene la ventaja que, aunque a veces pueda ser discutible si todas las especies han surgido por campos de equilibrio puntuado, sí es muy claro para mostrar que las especies son individuos, tienen un comienzo y un fin. Sin embargo, Stephen Jay Gould es consciente de que no es fácil. Estamos metidos en un problema difícil, porque si bien es sana la idea de considerar cada nivel como interactor y replicador, como miembros de ambas jerarquías simultáneamente, eso nos llevaría a que es difícil definir los niveles. No toda entidad diferenciada espaciotemporalmente uno podría llamarla un nivel jerárquico de organización, ¿sí? Por ejemplo, pasamos de la organización celular, evolutivamente llegamos a los individuos, los organismos, pero uno ya no se atrevería a decir que los órganos
sean miembros de la jerarquía, porque el órgano tiene su individualidad dentro del organismo, pero no como entidad en vida libre. Entonces ahí empezarían a aparecer problemas. Pero entonces habría que, y él lo propone en ese momento, reducirlos a genes, células, agregados organismos multicelulares, débiles, especies y taxas monofiléticos. En la visión neodarwiniana se va a retroalimentar de esta discusión jerárquica y nos va a plantear entonces que desde que haya una interacción entre individuos. ¿No me están oyendo? Una interacción entre individuos que contribuya a un aumento de la ventaja simultánea de los individuos, no hay niveles jerárquicos nuevos. Es decir, son los aumentos de fitness, de ventajas adaptativas en los distintos individuos, van a llevar a que ellos actúen cooperativamente y entonces tengamos la emergencia de niveles. Si no hay esa interacción de mutuo beneficio, no habría emergencia de niveles jerárquicos. Aquí el beneficio sería mutuo en la visión adaptacionista darwiniana, neodarwiniana. Posteriormente, ya llegando al corazón del debate que nos interesa hoy, tenemos que Maynard Smith y Sadmery vuelven sobre el tema de las jerarquías, colocándolo como el gran problema de las explicaciones evolutivas. Él ubica, en el año 95, estos autores ubican 7 grandes transiciones evolutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás cambios evolutivos son transiciones menores y que, como mostraré después, también tienen importancia. Pero aquí es grandes saltos evolutivos que, según ellos, la teoría darwiniana clásica no ha logrado responder y abrigan la esperanza de que pueda responder en algún momento. Es decir, cómo se pasó de moléculas replicantes a células, o sea, a compartimentos dentro de la célula, cómo se pasó de los genes replicadores a los cromosomas, eso sería una unidad, cómo se llega de un mundo basado en moléculas de RNA, de acuerdo a las hipótesis del mundo RNA que surgieron en biología molecular en los años 80, con Thomas Sech y otros autores, cómo se pasa de ese mundo de moléculas de RNA al mundo biológico basado en DNA y proteínas, cómo se pasó del procariote al eucariote, la teoría sinótica de Margulis, cómo se pasa de clones asexuales a poblaciones sexuales que constituyen especies y pues, por lo tanto también unidades, o individuos solitarios a colonias sin castas reproductivas, y cómo se generaron las sociedades humanas. Esas transiciones se las ve complicadas. A su vez, Leo Bus, de la Universidad de Yale, muestra cómo la evolución de la vida es justamente la evolución de los niveles jerárquicos. Cómo de un nivel de organización, de una unidad de selección, se llega a otra. Pero señala que las interacciones entre niveles hay conflicto y también puede haber sinergismo. El conflicto entonces sería si el nivel inferior, el preexistente, prolifera demasiado, afectaría la estabilidad del nivel superior. Es una manera de verlo. Las células que crecen indefinidamente producen un cáncer en el organismo, por ejemplo. Entonces debe haber también un factor de arriba abajo, del organismo abajo, que restringe esa proliferación celular y que más bien debe instaurarse es lo que planteaba el neodarwinismo, la relación sinergística de mutuo beneficio. Es decir, por ejemplo, la célula procariótica se propaga, pero ya no en vida libre, sino como mitocondria dentro del nuevo eucariótico que ha aparecido cuando apareció las células eucarióticas. Entonces, ahí se beneficia la nueva entidad, la célula eucariótica, pero al mismo tiempo se beneficia al organelo porque él tiene las condiciones de su reproducción al interior de la nueva entidad, de las soluciones de mutuo beneficio. Y ahora entramos ya en un panorama mucho más abstracto, pero igualmente interesante, y que da las claves para ver las dinámicas de estas relaciones y en qué estamos hoy en día. Entonces tenemos que la especificación jerárquica
de la jerarquía de especificación que mencionadas por John, nos muestra un aspecto biológico interesante. Aquí se está hablando de jerarquía en el sentido de que si yo tengo algo en el momento presente y en un momento futuro tengo algo que para explicarlo, para especificarlo, para codificarlo, necesito recurrir a un adjetivo más, ya estoy ante algo nuevo. Es decir, por ejemplo, tenemos la jerarquía lineal, es un ejemplo que pones antes. En el ejemplo de la jerarquía lineal, yo defino el reino con unas propiedades muy generales. Pero si yo quiero definir el filo, ya no me basta definir las propiedades generales del reino, sino también del filo, que tenga simetría bilateral, un eje cordal, polaridad, cabeza, cola, etcétera, ¿no? Eso es lo más general. Pero si yo quiero pasar a definir la clase y distinguir entre mamíferos y reptiles, no me basta con decir que tiene simetría bilateral y un esqueleto, una cuerda vertebral central, sino tengo que añadir especificaciones diferentes. Al mamífero le voy a dar unas connotaciones y al reptil otra. Y entonces yo ya tengo diferentes jerarquías de especificación. Y así llegando a la familia, al género, la especie e incluso al individuo. Los sistemas más especificados son los individuos. No hace falta con decir que Charvel es miembro del género humano para conocer a Charvel. Hay que decir además que es profesor de la Universidad Federal de Bahía y que está interesado en estos temas y otros rasgos muy particulares que pertenecen únicamente a la individuación. Es decir, entre más especificado sea, más damos con el individuo. Este es un tipo de jerarquía, porque vamos de lo general a lo específico. Y el segundo argumento que propone Salk también es eminentemente biológico. Es sacado de las leyes del desenvolvimiento, del desarrollo y también en algunas traducciones de la evolución de los animales de Carl von Baer, cuando en 1828 nos muestra que efectivamente esa es la ley de la biología. Formar primero lo que es más general en el embrión y posteriormente eso es la condición para lo más específico, y lo más específico aparece después gracias a que ya se había formado lo más general. Esta es una ley biológica que se puede generalizar hasta cierta medida, expresada en este diagrama original de Haeckel, publicado por Romanes, etc. Pero bueno, lo que quiere decir es que los embriones se parecen en sus etapas tempranas cuando tienen lo más general, y cuando son más específicos ya podemos identificarlos a qué clase de vertebrado corresponde. De tal manera que hay una ley de lo general a lo específico, y en cada paso hay una especificación nueva y hay una innovación. Es decir, yo para explicarlos del nivel 2 ya tengo que añadir algunos adjetivos o predicados distintos a los que utilizo para explicar el nivel 1. Y el 3 ni se diga, ya tengo que meter más connotaciones para definirlos. Entonces, pero hay algo interesante. Esta jerarquía de especificación, que es el paralelo a un proceso ontogenético de generación de novedad en el desarrollo del individuo, es complicada, tiene etapas, y aquí entramos en un componente que me ha interesado mucho trabajar, que es el de los procesamientos de información y las analogías ya no con la física mecánica, sino con la física de la mecánica estadística y de la termodinámica y teorías de la información. Entonces tendríamos aquí que en el desarrollo, en la ontogenia, en la especificación de las jerarquías en un sistema natural, pasamos al menos por 3 etapas. Una de crecimiento y expansión juvenil. Segundo, una etapa madura y de estabilización del sistema. Y tercero, una etapa de envejecimiento, de senescencia y de decaimiento que puede llevar a que el sistema queda congelado y eventualmente decae y muere en el caso de las especies extintas.
Esto es sacado de consideraciones logísticas, algunas como las de Lotka-Volterra, flujos de energía en los ecosistemas a lo largo de un proceso de regeneración ecosistema, flujos de energía en los procesos metabólicos celulares, relaciones entre anabolismo, asimilación y catabolismo, desasimilación. Hay varios tipos de mediciones de esto que llevan a la idea de que los crecimientos de entropía en un sistema a lo largo del desarrollo, la producción de entropía gruesa siempre aumenta. ¿Sí? Aumenta rápido en la etapa inmadura y después cada vez menos. Y entonces aquí el orden biológico en un mundo en que aumenta la entropía está dado es por la diferencia entre la situación límite en caso de que no hubiera restricciones y la situación real. Por eso la diferencia es el orden, ¿sí? Es decir, todo sistema está aumentando la entropía, pero no la está aumentando a la tasa más rápida posible, sino a una tasa impuesta por las restricciones de la organización del sistema. Veremos que en esto tiene que ver mucho la selección natural, de tal manera que entonces los sistemas mantienen un patrón organizado. Por ejemplo, los flujos de energía en un sistema juvenil son mucho más altos dentro del sistema. Eso le permite su crecimiento y desarrollo. Con eso paga eso. Y al mismo tiempo disipa más energía no aprovechable al entorno. En un sistema maduro, el flujo de energía es menor, pero se aprovecha para el mantenimiento de la estabilidad. Se invierte en algo, porque toda la organización biológica tiene un costo en términos de energía. Y en un sistema viejo, senescente, entra menos energía, se aprovecha menos energía y disipa menos energía al entorno. Eso es lo que quiere decir. Está muy bien, ya está bien. La derivada de la curva anterior da la clásica de Salte, donde tenemos que el flujo de energía total, la producción de entropía total alrededor del sistema en desarrollo, o sea, del sistema de aparición de las jerarquías de especificidad, desde una rápida expansión llega a un punto clímax de máximo flujo de energía por el sistema, de madurez, y posteriormente va bajando. Es importante fijarse que aquí siempre es positiva la producción de entropía, porque no se está contradiciendo la segunda ley termodinámica. Siempre es positiva, lo que está diciendo es que aumenta rápidamente y después baja, pero siempre es un valor positivo la producción de entropía. De tal manera que en el estado juvenil hay un incremento del throughput de energía, hay una plasticidad morfológica, fenotípica, utilizando esa energía en diferentes tipos de configuraciones, que le da la capacidad al sistema de reaccionar al medio ambiente. No hay restricciones, bueno, sí hay restricciones, pero las restricciones son menos fuertes porque el énfasis está en esa expansión y creatividad y plasticidad del sistema. Hay un crecimiento rápido de la información. Aquí se entiende por información la forma, la morfología. Se añaden restricciones, es decir, entre más restricciones se pongan al crecimiento de las partes, pues va saliendo la morfología final. En últimas, crecer y desarrollarse es estar sometido a restricciones. Una idealización de Borges. Si no hubiera restricción en la colocación de las células a medida que se divide un óvulo, todos los animales serían esféricos, porque todas las células ocuparían cualquier lugar con la misma probabilidad con respecto al punto central. Pero sabemos que los animales tienen morfologías, tienen simetrías, tienen restricciones dadas por el contacto celular de qué posiciones se adoptan, que no. Esa es la especificación, es añadir restricciones al sistema, es decir, morfologías precisas, más determinadas. En el caso de las poblaciones es el momento del incremento del tamaño poblacional, de la expansión y de la producción de las variantes sometidas a la variación de la selección natural. En la etapa madura ya tenemos que el núcleo básico de la estructura está definido.
entonces la estructura está restringida de aquí en adelante, pero positivamente. ¿Qué quiere decir? Que la restricción estructural me está diciendo por dónde pueden ir las posibles especificaciones posteriores. Es decir, ya no es completamente plástico. Y entonces tenemos que se ha llegado al máximo de la energía utilizable y llega un periodo de estabilización, ¿sí? Y la producción de variantes estructuralmente restringidas, pero variantes que abren el camino de las variaciones a nuevas especificaciones que también sometidas a la selección natural cuando se compara la especie con un sistema en desarrollo, es decir, como un individuo. Entonces, por ejemplo, la idea famosa de Conrad Valley que nos explica algo de eso. En el sistema, a medida que cae, se está especificando más. ¿Qué quiere decir eso? Está adoptando rasgos más específicos. El más de arriba es el más general. Hay un proceso de bifurcación, no importa cuál sea el proceso de bifurcación, en unos casos será uno, en otros será otro, en los linajes es una especie, en otros será otra, en las células serán las que dan lugar a un tejido, las que dan otras, pero cualquier diferenciación es una nueva especificación sobre la anterior, hasta llegar a las demás de abajo, que cuando llegan al nivel inferior ya están completamente constreñidas, no se diferencian más. Es decir, es un proceso de bifurcación donde se da un contexto funcional. Es decir, vamos de lo más general a especificaciones derivadas de la trayectoria anterior. La dependencia de la trayectoria. Y eso es una idea también que tiene que ver con Darwin. Acuérdense que el mismo Darwin había planteado que la hipótesis del ancestro común estaba fuertemente soportada por su estudio de la ley de semejanza embrionaria de Von Berg. Es decir, se especifican los linajes por líneas diferentes. En la etapa de senescencia, entonces, o del estado congelado, disminuye el flujo de energía en el sistema, se va haciendo más rígido, está sobrecargado de información, porque ya tiene su morfología, digamos. Adicionar una nueva no le reporta ventaja al sistema, hay una sobrecarga informacional, hay un periodo de decadencia, porque el mismo flujo de energía que ha decaído le impide reaccionar al medio, y la evolución se va haciendo más congelada, más estática, explicaría la éstasis evolutiva y eventualmente la extinción. Pero sin embargo, Salde también habla de las jerarquías de contención dentro de, es decir, lo que se llama jerarquías escalares. Y entonces está representada por los corchetes en que el nivel superior, con respecto al nivel de interés, que es el N, un interés de estudio, un nivel de estudio que está contenido en uno más grande, N más 1, y a su vez está compuesto de unos niveles inferiores, el nivel N menos 1. Y entonces el nivel N menos 1, el molecular, por decir algo, es como la condición inicial, el nivel superior, la condición restrictiva limitante de frontera, y el nivel de estudio, el N. Aquí hay unas jerarquías escalares. Estas son las que se acomodan a la metáfora de las muñecas chinas. Son organizaciones que difieren por extensión, por tamaño, o sea, por escala. También difieren por tiempos de transmisión de señales, por estar contenidas dentro de otros. Y el crecimiento en la jerarquía, la aparición de nuevos niveles, ya no necesariamente es sobre la anterior. Acuérdense que la jerarquía de especificación, como es un proceso de desarrollo como la ontogenia, lo nuevo viene de lo viejo, ¿sí? El estado presente me permite una modificación para el siguiente estado. Aquí podría interpolarse niveles intermedios, aunque siempre en cercanía al nivel superior limitante, que sería el elevamiento. Entonces esto expresa la relación todo-parte. Este es un diagrama inspirado en la idea de Kessler cuando habla de las jerarquías como relaciones todo-parte, pero aquí se subraya el hecho de que se construye. El proceso evolutivo debió construir estos niveles de jerarquía. Sin embargo, como señalaba John, no es tan fácil, porque esa